Bueno, pues déjenme decirles, estamos ya en el penúltimo de los mensajes de esta hermosa serie, que de verdad yo espero que ustedes la hayan atesorado como su servidor, Comunidad Auténtica, donde hemos analizado versículo por versículo, texto por texto de esta hermosa carta de Primera de Juan, donde hemos hablado de muchas cosas, pero todos englobados en una palabra hermosa, pero también una palabra tan difícil de comprender y sobre todo de llevar a cabo. Es la palabra amor. Creo que es una de las cosas que se dice, pero al final de cuentas es muy complicado. El día de hoy vamos a ver este tema, vamos a entrar ya al capítulo 5, los primeros 12 versículos, y el título me llama mucho la atención, por eso estos cantos de alabanza, para que tú y yo podamos creerlo. ¿Ya vieron cómo se llama el mensaje de hoy? A la conquista del mundo. Me hace recordar aquella caricatura. ¿Qué estás haciendo aquí pensando en cómo conquistar el mundo? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No la veían? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Dice, ¿no? Pero es la idea. ¿Cómo podemos entonces conquistar el mundo? Y esos hermosos cantos donde habla que en Jesús, en mi roca fiel, y luego que dice que mi ancla está firme en él. Y entonces, ¿por qué? Y es una buena pregunta y creo que podemos ir poco a poco desglosándola y por lo menos meditándola en nuestra vida, en nuestra propia vida. ¿Por qué? Si eso es lo que dice Dios, si eso es lo que está en la palabra, si eso es lo que hemos cantado, ¿por qué nuestra realidad es todo lo contrario? ¿Por qué a veces en lugar de estar caminando, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, y al final del día haberte mantenido firme, estamos resbalando, estamos cayendo, nos sentimos que no avanzamos en nuestro caminar diario en cuanto a la fe? Y entonces es como un libro que es muy interesante, por cierto, el título, 3 pasos hacia adelante y luego 2 hacia atrás. Y uno dice, no estás avanzando. No, sí avanzo. 1, 2, 3 y luego retrocedo 2, pero ¿cuántos avancé? 1. O sea, sí hay un avance y a veces cuesta. Y en esas subidas y esas bajadas, uno dice, pero entonces, ¿dónde está Dios? No que Él prometió que si mi fe está en Él, entonces voy a poder conquistar todo lo que yo deseo, voy a hacer las cosas que yo quiero y voy a conquistar el mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, mire, nada más déjeme decirles rápidamente lo que dice aquí, y no vamos a leer todo el pasaje ahorita porque lo vamos a ir desglosando, pero me voy a fijar, si pueden poner aquí el versículo 4, dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da la victoria, es aquella que nos da la fuerza para seguir adelante. De hecho, hace unos cuantos días, si no decir años, hubo una gran campaña precisamente que se llamó así, fuerza, nuestra fuerza. Y era eso, ver la fuerza que da Dios. Y yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que ver a la luz de este versículo, nos dice aquí 2 cosas Juan, que somos vencedores en este mundo. O sea que todo aquel que ha nacido de Dios, dice ahí, vence al mundo. Entonces, ¿qué significa? Que somos vencedores, somos victoriosos, estás en el equipo ganador. Entonces, si eso es así, Pablo lo entendió exactamente de esa manera. Cuando él escribió Romanos capítulo 8, versículo 37 al 38, y mira lo que dice. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí está convencido. Por eso hablamos ahorita de la palabra creer. Vamos a ver un poquito más adelante eso, porque Pablo dice, estoy creyendo en eso. No dijo estoy creyendo. ¿Estoy qué? Convencido. Y es 2 cosas totalmente diferentes entre creer y convencer y estar convencido. Y yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es valorar en nuestra propia vida, porque lo que sigue también dice Juan es que la victoria se obtiene por la fe en Cristo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y tú puedes decir, al igual que muchas personas, que efectivamente tenemos esa fe.
De hecho, déjame decirte algo, que cuando escuché eso, como que se pusieron de pie los pelitos. ¿Sabes qué escuché? Y lo dijeron nuestras propias autoridades, el INEGI. ¿Sabes qué dijo? Hablando de la fe, que el 99.9 de mexicanos creemos en Dios. Óyelo bien, 99.9 de mexicanos creemos en Dios. Tú dices, wow. Pregunto, ¿cómo estamos? Ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Para meditar un poquito. Ese es el problema. Aunque aquí dice que el que vence entonces es nuestra fe. Luego el versículo 1 de Juan 5 dice, todo el que cree que Jesús es el Hijo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Si esto es verdad, entonces ¿por qué hay tantas personas que hoy se dicen cristianas y que no reflejan esa victoria en su propia vida? ¿Por qué no van avanzando para conquistar el mundo? Para conquistar aquellas cosas, para salir adelante, para dejar cosas que quizás te están atrayendo del pasado y no te dejan avanzar. A lo mejor sigues cargando muchas cosas de tu pasado. ¿Por qué no puedes avanzar? Porque todavía estás acá cargando. Y a veces es una carga muy pesada. Entonces tú y yo tenemos que hacer entonces la gran pregunta de los 64 millones de libras esterlinas el día de hoy. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entonces conquistar el mundo para Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces podemos hacerlo? Quiero compartir en esta mañana 4 principios que nos pueden ayudar. 4 acciones que tú y yo tenemos que desarrollar. Y que son acciones que tú y yo tienes que determinar en dónde estás parado. Son 4 cosas que hemos hablado durante todos estos meses cuando hemos descubierto en Primera de Juan toda la riqueza que Dios nos ha dado a través del escritor bíblico. Así que vamos a ponernos los tenis y vamos a correr, ¿sale? Pero antes, cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo que hoy está aquí se mueva con libertad en tu vida, en tu corazón, y que pueda la palabra hoy expresa que no regrese a Dios vacía. Señor, gracias por este momento. Nos ponemos en tus manos y habla a cada uno de nosotros en nuestros corazones, y que, Señor, tu palabra nos mueva a acciones, decisiones que tengamos que tomar en este día. Y sobre todo también, Señor, que podamos analizar en dónde estamos parados con cada uno de los principios que vamos a compartir en esta mañana. Pero para ello, una vez más, Señor, es necesario que este siervo inútil mengüe para que tú crezcas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos entonces. La primera cosa que tenemos que analizar en nuestra vida, primer principio, para poder vencer el mundo, en primer lugar, es necesaria una confianza inquebrantable. Ese es el primer punto. Es necesaria una confianza inquebrantable. Versículo 1 y versículo 5 de Primera de Juan capítulo 5. Versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, es una pregunta que ya todos respondemos. ¿Se acuerdan una ocasión cuando hablamos de tener cuidado de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas? Y que la pregunta clave para poder desenmascarar a ese tipo de personas es hacerle la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Se acuerdan? Bueno, es lo mismo. Si tú y yo decimos, es que yo creo en Jesús, pero había en los tiempos, inclusive en los tiempos de Jesús, cuando muchas personas creían en Dios, pero no creían en Jesús. De hecho, Juan, ese mismo escritor, cuando escribe su evangelio, en el capítulo 14, versículo 1, dice, ¿creen en Dios? Imagínate, vamos a trasladarnos a ese tiempo donde está Juan. Y toda la gente que está ahí alrededor son judíos, ¿sale? Y entonces Juan les hace la pregunta, ¿creen en Dios? ¿Qué van a responder? Sí, pero así, sí, claro que sí. Y luego dice, pues crean también en mí, dijo Jesús. No, tranquilo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en Cristo. Es como hoy en día. Hoy mucha gente que sí cree en Dios,
Pero hay personas que no creen en Cristo como lo que es el Dios hecho hombre. El Dios 100% Dios y 100% hombre. No lo creen. Y mucha gente piensa que Jesús fue un buen hombre, un buen revolucionario, un hombre que murió por sus ideales, un soñador que murió por cosas bonitas, una persona que nos enseñó buenas acciones que tenemos que llevar a cabo. Pero no lo reconocen como lo que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y hoy en día así sucede. Entonces yo creo que es muy importante que tú y yo podamos tener en mente y analizarte tú solo si realmente la fe que dices tener es, ojo lo que voy a decir, es la fe correcta. Porque la pregunta aquí sería, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ya sé que van a responder. Es la certeza de lo que no se espera y la convicción de... Ya me la sé. Pero déjenme decirles algo. La fe es como un llavero. ¿Sale? Es como mi llavero. Varias llaves. Es más, algunas llaves casi se parecen, son iguales. Ajá. Así está. Aquí hay varias llaves que son iguales, con el mismo material y todo. Ahora, la gran pregunta, ¿todas esas llaves abren la puerta de mi oficina? No. Oye, pero son iguales. Sí, pero no. Solamente hay una llave que fue exclusivamente diseñada para abrir ¿qué? La puerta de mi oficina. Y si yo te digo, vale, lánzate. Tomás, lánzate. Pero solamente tienes una oportunidad para definir cuál es la llave que abre la puerta. ¿Te puedes equivocar? Probablemente. Hay una probabilidad de que te equivoques. Ese es el punto. Que hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, siempre hay posibilidades de fe en X, Y o Z. Por eso hablamos de cuidado de los falsos maestros. Lo mismo podemos decir hoy. Tienes que tener mucho cuidado de qué tipo de fe estás profesando. A lo mejor no es la correcta. A lo mejor dices, no, sí, no. ¿Por qué? Porque déjame te explico. Hay, por ejemplo, fe temporal. ¿Qué significa eso? Que por momentos la gente se acerca a Dios. Y voy a decir algo, y esa es una verdad, y no voy a, si inquieto o molesto a alguien, sorry. Pero en las próximas semanas, por unos pocos días, la gente se va a volcar en una confianza y una fe en Dios. Pasa esa semana, se acabó el negocio y seguimos haciendo lo que quieras. Es una fe que temporal. A lo mejor te ha pasado. Cuando estás pasando por una crisis difícil, una situación complicada, de salud, de dinero, lo que tú quieras. Ay, Dios, por favor, mira, si me ayudas, si me das la salud, entonces ya la hicimos. Dios responde. ¿Y qué pasa después? Se acabó. Es una fe que temporal. Hay otro tipo de fe. Es la fe intelectual. ¿Qué significa la fe intelectual? Que sabes, conoces, te han enseñado, has aprendido, te sabes de memoria muchas cosas de Dios. Pero aquí, que nació de la Virgen, que creció, que murió en una cruz, que derramó su sangre, que su mamá era María, su papá era José, que esto y lo otro, y se acabó. ¿Es una fe qué? Intelectual. Una fe intelectual. Conoces eventos de Dios, conoces eventos de Jesús. Hay otro tipo de fe, por ejemplo, la fe de viaje. Esa es clásica, ¿no? La fe de viaje. ¿Cuántos han salido de vacaciones o de viaje estos días? Levanten la mano. Ay, si me digan que nadie. ¿Qué hacen antes de salir de viaje? Checar las cosas, tarara, y la oración. Señor, llévanos, líbranos, que el carro funcione, que no se ponche la llanta, que ta. Llegamos,
y nos acordamos de decir, ay, gracias Dios porque nos trajiste con bien. No, hombre, vámonos a divertir. Y se acabó el asunto. De regreso, Señor, por favor, ahora, regrésanos con tu bendición. Llegamos y, apúrate a bajar las cosas. Y se acabó el negocio. ¿Es una fe de qué? De viaje. ¿Te das cuenta? Bueno, y así podemos hablar y hablar de diferentes tipos de fe que todos manejamos. Pero entonces la pregunta estás haciendo en tu corazón. Entonces, pastor, ¿cuál es la fe correcta? Pues la llave correcta para abrir mi oficina es esta. Y esa es la fe salvadora, la fe que vence ¿qué? Al mundo. Esa es la fe correcta. Por eso analiza. Ahora, déjame decirles algo. Porque mucha gente dice, no, es que sí tengo fe, porque la fe es creer. No, déjeme decirles algo. La fe es más que creer. Porque mira, anote este pasaje, creo que no aparece aquí en la pantalla, pero anote este pasaje, Santiago capítulo 2, versículo 19, y lo voy a leer en la Reina Valera que todos añoramos. ¿Sale? Santiago 2, 19. Y está diciendo Santiago algo muy importante y te lo está diciendo a ti. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Sí? Sí. Ok, bien haces, dice Santiago. ¿Pero qué crees? También los demonios creen y tiemblan. Ojo, habla de la palabra creer. Porque muchos dicen fe es igual a creer. Y Santiago dice, ¿crees? Sí, qué bueno. ¿Crees en Dios? Sí, qué bueno. ¿Pero qué crees? También el diablo, los demonios creen en Dios. Dices tú, ¿cómo? Sí. De hecho, hay una historia en la Biblia, en Mateo, donde va Jesús caminando y se encuentra a un muchacho que tiene muchos demonios dentro. Y los demonios, a través del muchacho, le dijeron a Jesús, ojo, Jesús, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Esa declaración, ¿qué implica? Que están reconociendo quién es Jesús, Dios. Y que va a llegar un día, y llegó ya ese día, cuando Jesús vence lo invencible en la muerte, pisa al diablo y a sus demonios. ¿Se acuerdan? Ahí está. Entonces el diablo reconoce quién es Jesús. Y eso es lo más increíble. Entonces no es, bueno, sí es que yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, sí, no es más allá de creer. Entonces hay otra palabra que quizás me van a decir, es lo mismo, pastor. No es lo mismo, se llama confianza. Confianza. ¿Creen que es lo mismo? Creer a confiar. A ver, ¿cuántos de ustedes, y seamos sinceros, cuántos de ustedes creen que existió Miguel Hidalgo y Costilla? Levanten la mano. Ahí los demás no fueron a la escuela o qué. Es el padre de nuestra patria, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué creo en él? Pues por la historia. Por lo que la historia, la escuela me dijeron, y todavía el 16, el 15, hasta le gritamos, viva Hidalgo y no sé qué, ¿no? Claro. Ahora, sí creemos en Miguel. Uso la palabra. ¿Usted puede confiar en Miguel Hidalgo hoy, en este instante? No. ¿Por qué no? Por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque está muerto. Y un muerto, pues no puede hacer nada por ti. Entonces no es lo mismo creer y confiar. Entonces la idea aquí, para el primer paso, el primer ingrediente que necesito para vencer y seguir adelante en mi vida, es tener una confianza inquebrantada. ¿En quién? En Dios y en Jesús. No es creo, sino es confiar. Confiar en Él. ¿Y qué es la palabra confiar? Es dejarte soltar en Él, descansar en Él, aceptar. Por eso Pablo dijo, estoy convencido. Él no dijo, creo,
que el amor de Dios es para mí. No, Él dijo, estoy convencido. Va más allá de una creencia. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer y reflexionar en nuestra vida? Si realmente mi fe es una fe de total y plena confianza en Dios, o nada más es una fe así paliativa en los momentos de mi vida, dependiendo cómo vaya la tempestad, cómo vaya el mar, si voy acá, si voy allá, me voy a pasar como los discípulos. ¿Qué? ¿Por qué estás dormido, Jesús? ¿Qué no te importa lo que me está pasando? ¿Qué le sucedía a los discípulos en ese momento? ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Por los suelos? Y a veces así sucede en nuestra vida. Por eso nos detenemos, por eso a lo mejor no avanzamos. ¿Por qué? Porque todavía hay duda. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a dirigir? ¿Será que? Pues sí. Y tienes que estar dando ese paso. Bueno, ahora en lugar de creer, voy a confiar, Dios, que tú tienes planes de bien para mi vida, que tú estás mi vida está en tus manos, que tú me tienes allí en las manos, que mi nombre está escrito en tu propia palma, ahí estás, y que me cuidas y que me proteges. Yo voy a confiar en eso. Y es muy diferente, voy a creer que Dios me va a cuidar. Entonces el primer paso que tú y yo tenemos que hacer es definir dónde estoy parado. Realmente tengo esa confianza inquebrantable, o todavía estoy dudando. ¿Por qué? Porque recuerde que nuestro enemigo te está lanzando dardos, y esto puede ser un dardo que se llama duda, y sigues dudando de Dios, sigues dudando de su palabra. Cantas bonito y se oye bonito, pero no lo cantes, ahora vívelo y apropiatelo. Y cuando salgamos de este lugar, demos el primer paso para avanzar en nuestro caminar con Cristo. Amén. Primer paso. Segunda cosa que es muy importante para conquistar el mundo. En segundo lugar, es necesario un amor entrañable. Es necesario un amor entrañable. Y eso también lo puedo ver como si fuera otro dardo de fuego. El primer dado fue duda. El segundo dado es que me va así, es que no puedo lograr, es que no puedo avanzar porque Dios ya no me ama. Entonces otro dardo de fuego que te dice, ya Dios se olvidó de ti, ya Dios ya no te ama, ya Dios se olvidó, ya no le interesas, no eres importante, no eres valioso, no sirves. Y entonces uno dice, no, pues sí, cierto. No sirvo, Dios no me ama y todo por el estilo. Sin embargo, es todo lo contrario. Mira lo que dice el versículo 2. Y todo el que ama al Padre, ¿qué dice ahí? También ama ¿a quién? A sus hijos. Así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios. Una de las cosas muy importantes que tú y yo tenemos que ver, según lo que estamos leyendo, es que el hecho de que hayas sido tú una persona, que haya nacido de nuevo, entonces tiene dos efectos colaterales. Uno de ellos es mi amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Es algo lógico, es la respuesta lógica de ese amor que ha sido derramado en tu vida a través de Jesús. Ahora, tu respuesta lógica es: ¿yo amo a quién? A Dios. Se habla de una relación vertical. Por eso mi primera y primordial responsabilidad es mi relación ¿con quién? Con Dios. Mi amor hacia Dios. Y hay muchas formas, y ya le hemos hablado. Entonces, mi relación vertical. ¿Pero qué creen? Según lo que veo en el versículo 2, la segundo efecto, la segunda connotación es que pues se supone que amamos ¿a quién? ¿A quién? Pues al que está a tu lado. Porque ahí dice, ¿no? Amamos, sabemos que amamos a los hijos ¿de quién? Ok. Y uno dice, bueno, quizás me lo puso más fácil, porque si conociera a mi familia, pastor. Y yo digo, no, pues es más fácil amar a quién. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Amar a tu familia o amar a los hijos de Dios? Ay. Mejor vayamos al tercer punto, pastor.
Yo sé. Pero una de las cosas que hemos aprendido o que debemos de aprender cuando llegamos a este lugar es hacer que toda persona que entre por esa puerta o por estas puertas pueda encontrar algo que él anda buscando. ¿Y sabes qué es lo que más está buscando el ser humano? Amor. 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 Pero Jesús dijo que es bien fácil amar a los que conoces, a los que amas. Eso es bien fácil. Pero Él dijo lo contrario. ¿Amar a quién? A los otros, o sea, a aquel que venga, a aquella persona, a aquella que conociste. No, pero no lo conozco. Ámalo. Y creo que esa es una de las tareas más grandes que debemos de tener como iglesia. Creo que una de las cosas que debe de caracterizar a una iglesia que se diga que es una iglesia de Dios es precisamente el amor. El amor. Y hemos hablado durante tantos domingos acerca de amémonos los unos a los otros. Ama a tu prójimo, ama esto, ama al otro. Por eso la pregunta más importante que le hicieron a Jesús fue esa. Oye, Jesús, de todos los chorrocientos mandamientos que hay, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más importante? Dime cuál es. ¿Y qué dijo Jesús? Ama a Dios. Fíjense, pero en esa charla las personas no le dijeron, oye, ¿cuál es el segundo? ¿O sí? No. Jesús agrega, ese es el primero y el más grande, ama a Dios, ama a Dios. Y luego Jesús dijo, y el segundo es igual de importante, ama a quién, a tu prójimo. Ahora, por eso pregunto, ¿qué es más fácil o más difícil? ¿Amar a las que estamos aquí, que somos miembros de la iglesia, o amar a alguien que no conoces? Les digo una cosa, cuando tú y yo desarrollemos el amarnos, los que estamos aquí, cuando estés afuera, será igual de fácil, ¿sí o no? Yo sé que aquí es complicado, yo sé que es complicado, pero hay algo que nos identifica. Y no es, pues, el rostro que tenemos, ¿verdad? Todos guapos, hermosos. No, no es tampoco el que todos vengamos con un saco, así, mira qué bien, hasta de la playera de México venimos, ¿no? Eso no nos identifica. ¿Qué nos identifica al venir a un lugar como este? ¿Qué es aquello que tenemos en común? Que todos aquellos que decimos que amamos a Dios, que debe de ser como nuestra tarjeta de presentación al venir a un lugar como este. ¿Cuál sería? El amor. El amor. No las diferencias. Todos somos diferentes. Todos tenemos cola que nos pisen. Sí, tenemos fallas, somos errores. Cometemos muchos errores. Muchas cosas que no debemos de hacer. Las hacemos. Pero hay algo que nos une. Y es el amor. Ese algo tiene que ser el que aquí toda la persona que llegue diga, wow, no conozco a nadie, pero me sentí a todo dar. Las personas que vienen por primera vez, cuando se les hace la llamada por teléfono, les preguntan eso. Oiga, ¿y cómo se sintió en la iglesia? ¿De qué va a depender la respuesta que nos dé? Del mensaje. No, es que el pastor predica bien padre. ¿A poco no? No. Te digo una cosa, ni siquiera van a hablar del pastor ni del mensaje. ¿De qué va a depender la respuesta a esa pregunta de los invitados? ¿De quién? De ustedes, de todos. Desde la primera personita que está allá hasta el último que, bueno, hoy soy el último que esté acá. Va a depender de ellos. ¿Se das cuenta? No, es que es un lugar padrísimo, está padre. Los lugares, los asientos, ¿a poco no están cómodos? Es lo mejor. No se vaya, hermana Rebe. Voy a hablar no, son incómodos. Hemos tratado con los vecinos, pero no se puede. Porque esto fue donado.
Entonces no lo podemos cambiar. Quisiéramos ponerle allí unos reposet para todos, así bien padres. Sería genial, ¿no? No es un lugar así que dices, ay, qué bruto está. No. Entonces, si no es el lugar, entonces, ¿qué es lo más importante? Las personas, ustedes. Y hacer sentir a la persona dos cosas: que hay un Dios que le ama y que hay personas que lo amamos. Se acabó. ¿Cierto? Entonces tenemos una corresponsabilidad. Y yo creo que algo que tenemos que aprender es eso. Cuando hacemos eso, entonces vamos a ir a conquistar a las personas, les vamos a hablar, mírate, te voy a llevar a un lugar donde vas a experimentar algo que nunca has experimentado en tu vida. Así que ven. Y cuando llegues, wow, el amor de todos y esto, el otro, el amor de Dios, un mensaje adecuado, a canciones igual, pero sobre todo el amor de Dios a través de ustedes y de su servidor. Amén. Pero entonces hay un tercer principio, que para poder conquistar el mundo, en tercer lugar, es necesaria una obediencia incondicional. Entonces ya dijimos, una fe inquebrantable, un amor entrañable, así te amo con amor eterno, pero también es necesaria una obediencia incondicional. Versículo 3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, déjame decirles algo. El énfasis de ese versículo 3 está en una palabra que quizás para muchas personas dices, no, es que solamente escuchar esa palabra como que no me agrada, me trae muy malos recuerdos, etcétera. ¿Sabes cuál es la palabra? Mandamientos, órdenes. No, esto ya está acá de que me manden, esto ya está acá, hasta el gorro. ¿Y por qué? Porque mi papá, si no le obedecía, me pegaba. Entonces si llego a la iglesia y que Dios me dice, te mando esto, que hagas eso, no. Pero ¿qué creen? Miren lo que dice, me encanta lo que dice Juan, hablando de los mandamientos. Y estos, hablando de qué? De los mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué es la característica de los mandamientos según el versículo 3? ¿Esos qué? No son difíciles ¿de qué? De cumplir. Por ejemplo, que estamos hablando, ama a Dios. No, si ese es padre, ama a Dios. El segundo, ama a tu prójimo. Ay, pastor, ¿por qué me pide Dios eso? No, no es difícil. No es difícil. Dime qué mandamiento que tú conozcas realmente sea difícil. Así que digas, no, eso sí se pasó Dios de decirme que haga esto. A ver, dime cuál, a ver, cuál. Obedece a tus padres. Uy, pastor, eso sí está en chino. Obedecer a papá y a mamá, no, está cañón. ¿Es difícil? No. O sea, a ver, ¿dónde están los maestros de enseñanza bíblica? Ya se escondieron. ¿Qué mandamiento de la Biblia es difícil de llevar a cabo? A ver, Joel, ayúdame. Aquí diga, no, pastor, eso sí. No encuentro. Ahora, quizás muchos digan, no, sí, pastor, es que de veras sí, hay algunos que están medio complicados. Bueno, puede ser, pero de que sea difícil de llevar a cabo, no, porque entonces entra algo en mi propia vida que a lo mejor haga que ese mandamiento se haga muy difícil. Por ejemplo, robar, no robarás. Y mujer, tienes una gran necesidad, ves la oportunidad y dices, es del otro. ¿Qué haces? Entonces, esto es real. ¿Qué hacemos? Tienes dos alternativas, nada más tienes dos. ¿Cuál es? ¿Lo tomo o lo dejo? Entonces, en esto, ¿cuál es la clave? La decisión. La decisión. La decisión. Ama a tu prójimo. ¿Qué tienes que hacer? Toma la decisión. Lo voy a amar.
Oye, pero es que mira esto. Otro, el perdonar. Pedro le dijo a Jesús, oye, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? 7. Y Jesús dijo, no te digo 7, sino. Y yo dije, 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Y entonces empiezas a ver, Joel, llevas 1, 2, y hago una lista. No, no es eso. Para la idea de Jesús, 70 veces 7, que el 7 es el número perfecto, era siempre. Ay, no, qué difícil. ¿Sí es fácil? No, no es fácil perdonar. ¿Fue fácil para Jesús decir desde la cruz, Padre, perdónalos por todo lo que me hicieron? ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Pero qué hizo Jesús? Hay un principio rector de vida que yo lo aprendí de una manera risible, pero lo aprendí. Hace años, cuando nada más existía Lomas Verdes, y a lo mejor algunos todavía recordarán aquellos días y añoramos aquellos días donde teníamos reuniones los domingos en la tarde, a las 6. ¿Se acuerdan, hermano? A las 6 de la tarde los domingos. Y en la mañana 5 cultos, todos llenos y a reventar. Y el domingo en la tarde, nadie. Pero aquí estábamos, los de la alabanza y el predicador. Y uno que otro despistado que llegaba en la tarde. Me acuerdo, año 1900, no es cierto, 1900 no, año 2013 por ahí, más o menos. Último campeonato de la América, que yo recuerde, torneo largo. Iba a jugar la final en el Azteca en domingo. Y había una consigna entre el pastor Luis Gabriel y los que predicábamos, que el que predicara en la mañana, predicaba en la tarde. Y bueno, él predicó en la mañana y dije, yes, no predico en la tarde. Y ya salimos de aquí, vamos a la casa de ustedes y me llama por teléfono. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo te fue en el último culto? Bien, 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 Sergio, estoy bien. Digo, ¿en dónde estás que no te oigo? Voy para mi casa. ¿Pero por qué hablas así? Dice, porque me acabo de enfermar. Me quedé sin voz. Dije, ¡y qué mala onda! La clásica, voy a orar por ti, pastor. Quiero que me hagas un favor. ¿Quieres que te lleve un jarabito? ¿Qué creen que me dijo? Ve a predicar, por favor. Dije, no, pastor. Me dijo, no. Le digo, ¿no puede ir otra persona? No. ¿Por qué? Porque es evangelístico. Pero pastor, el domingo en la tarde nadie va, y menos sin conversa. Dice, pues vas, pues voy. Pues ahora sí que donde manda capitán, ¿no? Me dije, sí, con todo gusto, pastora, todo. Sí, claro. Pásame el sermón. Ahorita te lo lleva mi hijo a tu casa, gracias. Y me lo llevó a su hijo, ¿no? Ya estoy ahí en la tarde, repasando el pasaje, lo que tú quieras. Bueno, llegamos acá. Salí de su casa, Señor, que gane el América y yo voy a tu iglesia. Llego a la iglesia, estaba en la alabanza, 4 o 5 personas, eso es verdad, 4 o 5 personas sentaditas acá. Bueno, pues empezamos la reunión, la alabanza, empiezo a predicar, como si estuviera así ahorita, como lleno, empiezo a predicar, hago el llamamiento y para la gloria de Dios, de los 4 que estaban, uno recibió a Cristo. ¡Wow! Me quedé así, ¡wow! Perfecto. Terminamos, bueno, todavía llego. Se levanta esta persona. ¿Puedo hablar con usted? Nos sentamos. No, pasamos una hora platicando. Lloró, oré por él, confirmó su fe, que es padísimo. Salimos
Ya no estaba Goyo, se había ido todos, ¿no? Ya salimos, vamos, Y yo dije, Dios, gracias. Y yo le dije a Dios, tú conoces mi corazón. Yo no quería venir. Yo le dije, yo no quería venir y tú lo conoces, no te voy a mentir. Pero aprendí el principio, que hay cosas que a veces no queremos hacer. Perdonar a alguien, no queremos. Pero cuando tomamos la decisión de hacerlo por el principio de amor, se siente increíble. Y no lo hago por él, lo hago por él y por mí. Y fue una noche, una tarde de las más hermosas que yo he tenido, porque fue un instrumento para que una persona recibiera a Cristo, que dejara muchas cosas que sufría. Oramos a Dios y él continuó su camino para conocer más de Dios. ¡Wow! Y desde ese momento aprendí ese principio de obediencia por amor. ¿Y saben cuál fue la cereza del pastel? Ya se la imagina. Principio de obediencia por amor ¿a quién? A Dios. Hay cosas que de veras no quieres hacer, pero hazlo por principio de obediencia a Dios y ese amor tan grande. Y voy por el último de los requisitos para poder conquistar el mundo es que es necesario mantenernos en victoria. Cada primer paso, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para poder avanzar en nuestro caminar con Él, para llegar a la victoria y vencer las cosas que quizás tú y yo podamos decir, no voy a poder. Pero es ahí donde tú vas a reflexionar nuevamente acerca de tu fe. Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me da ¿qué? La fortaleza. Si hay cosas en tu vida que tú dices, esto me cuesta, esto más necesito, hoy es un buen momento para que tú puedas definir hoy, más que nunca, fortalecer tu fe y que la conviertas en una confianza plena, inquebrantable, para continuar adelante en tu caminar. Es un proceso, no es ahorita, salgo y no, un proceso. Como he aprendido y lo hemos enseñado, un día a la vez, una cosa a la vez. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a entonar una alabanza que yo creo que nos va a ayudar muchísimo para poder afianzar nuestra fe, afianzar nuestro compromiso y sobre todo pensar y que tú pienses en tu vida qué te hace falta para poder seguir avanzando en tu caminar, en la victoria que Dios te va a dar día a día, día a día. Eres parte del equipo vencedor, pero hay que irnos, como dijo el descuartizador, por partes. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza de parte de Dios. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy.
mi esperanza está en Él. Te pones de pie y cantas con nosotros. Los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos, canta con nosotros. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Gracias, gracias.
Estamos ya por terminar, pero no quiero dejar pasar esta gran oportunidad que tenemos. Hemos hablado de cómo podemos salir adelante. Y la única forma en que podamos salir adelante todos es poniendo nuestra confianza en Jesús y en Dios. No hay otra forma más. Este hermoso canto nos habla de que Él es nuestra esperanza. Yo siempre he dicho que quita la esperanza de la vida del ser humano y ¿qué le queda? Nada, nada. Por eso, la esperanza está en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y si tú quieres avanzar en tu propia vida y poder quitar de una vez por todo ese lastre que te está arrastrando, que se llama pecado, necesitas ir a Jesús. Necesitas invitar a Jesús a tu corazón. Así que quiero pedirles un grandísimo favor. Cierra tus ojos. Y probablemente aquí hay personas que nunca han invitado a Jesús a su corazón. Si ese es tu caso y hoy quieres invitarlo, dile eso. Dile: Jesús, te necesito. Llena mi vida de tu esperanza. Dame todo el poder para poder vencer aquellas cosas que no he podido hacer. Pero sobre todo, dame de tu amor y sobre todo la convicción de poder tener la victoria cada día de mi vida. Invítalo a tu corazón. Dile que lo necesitas. Señor, te ruego en el nombre precioso de Jesús que tu Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que están hoy en este momento haciendo esta decisión en sus vidas. Ayúdales a tomar esta sabia decisión, la mejor de toda su vida. La iglesia orando. Y a mí en lo personal me gustaría, así con los ojos cerrados, ver si hubo alguien que decidió decirle a Jesús: entra a mi vida. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano ahí donde estás. Todo el mundo no te está viendo. Tenemos los ojos cerrados. ¿Habrá alguien que diga: yo invité a Cristo a mi corazón? Dios te bendiga ahí atrás. Gracias, Dios te bendiga. Dios le bendiga, gracias. Dios te bendiga aquí a mi lado izquierdo. Gracias también, que Dios te siga bendiciendo. Gracias. ¿Alguien más? No me quiero tardar mucho. Eso es un momento muy especial. Señor, gracias por cada una de las personas que acaban de invitar a Jesús a sus vidas. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo confirme la decisión. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.